Este es el libro de Manuel Canales, Apicultura Natural, de nuestro amigo el Pato, Libros Cóndor. La verdad que esta es como la Biblia de la apicultura natural. Y después está este otro que es para los chicos, La vida de las abejas. También recomendado. ¿Sí? Apicultura natural y La vida de las abejas para niños. Incorporamos siempre plantas aromáticas, frutas en timol en el colmenar, porque van a servir para repeler a la varroa, que es su principal plaga, y al mismo tiempo proveen de flores para las abejas. Por una cosa que es muy importante, es romper el esquema tradicional de poner las abejas tan juntas. Porque con apicultura nuevamente pasa algo muy, muy gracioso, ¿no? Eh, los pequeños apicultores, los pequeños y medianos apicultores, replicamos el modelo agroindustrial como ningún otro rubro que trabaje con animales. Es decir, por ejemplo, está AgroSuper en Chile o Aristía, criadores de chancho y criadores de pollo de gran escala, millones de animales muertos por mes, ¿no? Entonces, como producen a gran escala, los tienen a todos los chanchos en jaulas. Los chanchos no se pueden mover uno al lado de la otro, o las gallinas en 10 Sí. metros cuadrados tienen, no sé, 1000 gallinas, una arriba de otra, una jaulita así, todas hacinadas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se enferman, ¿no? Porque no se pueden mover, porque están muy pegadas, entonces se transmiten las bacterias, se transmiten los virus, y es un asco. Así que tienen que estarle permanentemente metiendo antibióticos y todo tipo de porquería, ¿ya? Pero a ningún campesino se le ocurre, si tiene un campesino que tenga 30 gallinas, no las pone en una jaulita, una al lado de la otra y una encima de la otra. Un campesino que tiene 10 chanchos, no los pone en jaulas que no se pueden mover, no, un corral, ¿no es cierto? Bueno, un apicultor que tiene 10 colmenas, las pone una al lado de la otra, igual que si fuera un polinizador de 12.000 colmenas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se transmiten una serie de enfermedades, entra una bacteria, a los 10 días están todas las colmenas enfermas, se aumenta el pillaje, es decir, la invasión de unas abejas sobre otras abejas. Es decir, es muy importante para hacer una buena apicultura disponer de las colmenas en el apiario con una separación adecuada que permita evitar el estrés del hacinamiento y el contagio de enfermedades infecciosas, que las hay, que las hay. Claro. Y, y en el caso de poder incorporar en el apiario es una necesidad el de incorporar especies aromáticas, por ejemplo, para, para la producción, para la sanidad, con qué fin se incorporan? Básicamente sanidad. Funcionan como Sanidad. repelentes naturales de varroa. Nosotros trabajamos permanentemente con pisos técnicos, pisos sanitarios, es decir, que van con una malla de 4 milímetros para que las abejas que tienen compartimento higiénico puedan ir quitándose la varroa de encima. Eso es fundamental. Que la Eh, varroa es un ácaro. es un ácaro, un parásito que es el principal responsable de muerte de colmenas en el mundo. Vamos. Y el responsable de que se apliquen todo tipo de insecticidas espantosos para controlar varroa. Es que te digo, la cantidad de venenos que se meten adentro de la colmena, porque es una cosa que también me da mucha risa. Porque en el gremio de La miel es apicultura, sana también. claro, en el gremio de la apicultura, tú tienes a los apicultores que están todos siempre muy enojados con los agricultores, ¿no? Que yo lo entiendo, que yo también me enojo cuando los agricultores le meten veneno a las colmenas. O sea, perdón, cuando los agricultores le meten veneno a los árboles frutales y por lo tanto matan abejas, los apicultores todos indignadísimos. Pero resulta que los propios apicultores aplican insecticida a las abejas. Y esto está absolutamente y completamente difundido. Y claro, lo que pasa es que muchas veces los mismos apicultores no saben que es un insecticida lo que le están metiendo, pero cuando le aplican el Verostop, o es que tienen nombres de fantasía distintos en cada país, ¿no? Pero son productos formulados para abejas para controlar varroa, que tienen flumetrina, fluvalinato, ¿no? Que son insecticidas piritroides, horribles, horribles para Uh, las abejas. El amitraz, el Vaiticol, es decir, una serie de venenos muy tóxicos
que se aplican a las abejas, que son insectos. Entonces le damos insecticida a las abejas, ¿no? Y después decimos, uy, ¿qué será? Que las abejas están desapareciendo, ¿por qué tendremos tantos niveles de mortandad? Ay, le estamos echando insecticida. Date cuenta de lo que es eso. Claro, con dosis que nos mantenemos ahí, que no son letales, pero eso no quiere decir que nos afecten a las abejas. Tienen efectos más que comprobados, ¿no? En términos de que acortan la vida de las abejas, alteran su metabolismo, aceleran el proceso de sucesión de funciones, entonces sufren como una especie de maduración acelerada, por lo tanto van a ser nodrizas en menos tiempo. En fin, una serie de consecuencias que son nefastas para las abejas, muy favorables para la varroa, que rápidamente muta y se vuelve resistente a sus acaricidas o insecticidas, y claramente muy nefastos para los apicultores o sea, para los consumidores que se comen una miel que es venenosa. Sobre el 90% de la miel que se produce es venenosa, porque la miel es altamente higroscópica. Absorbe y retiene cualquier elemento extraño. Absorbe y retiene los insecticidas piretroides, absorbe y retiene los antibióticos. Por lo tanto, buena parte de la miel que está disponible en el mercado es tóxica. Y eso es particularmente grave por cuanto uno cuando compra miel no solamente está comprando alimento, sino que también se supone que está comprando medicina. Sí. Y independientemente, o sea, más allá de que uno tenga un buen manejo o natural y regenerativo, puede ser que también esté teniendo un vecino que con la deriva contamine tu producción. Claro, eso es menos probable porque la deriva es rara si es que la colmena no está cerca. La deriva es un fenómeno más bien artificial. Ahora, siempre hay deriva de zánganos, ¿no? Los zánganos siempre tienen como un poco pase libre entre colmena y colmena. Entonces siempre pueden ser vectores tanto de enfermedades como de elementos contaminantes externos. Pero siempre la principal fuente de contaminación de una colmena es el apicultor. Eso es así. La barroa es enemigo, sí. La industria forestal es enemigo, sí. La industria agrícola, sí. Pero el principal enemigo de las abejas en este momento, lamentablemente, somos nosotros mismos los agricultores. A través de una serie de prácticas que no cuestionamos muchas veces, pues yo entiendo que no se cuestione. Yo entiendo que no se cuestione porque, qué sé yo, es la información que hay. Uno va a una charla que ofrece el Estado, uno va a una charla que ofrece una universidad y recibe determinada información, ¿no? Y uno se la cree. Porque, ¿por qué me van a mentir estos tipos? ¿Por qué te van a mentir? Para que le compren los insumos. Claramente. Che, bueno, hay una sección ahora de datos que hay un dato que es tremendo, que a mí me impactó muchísimo, que es para entender la magnitud y poder valorar todo el esfuerzo que hace una abeja, no para que nosotros nos comamos la miel, porque no lo están haciendo con, con ese objetivo, pero sí para tener conciencia de la cantidad de energía que representa una cucharada de miel. O sea, que para ponerlo en valor y comprender qué cantidad de viajes representa una simple cucharada de miel, por ejemplo. Bueno, se calcula 5.000 viajes para una cucharadita de miel. 5.000 Eh, viajes. 5.000 viajes. Ahora tú considera cuántas flores son visitadas en cada uno de esos 5.000 viajes. Porque el néctar que producen las flores es un cebo atractivo para los insectos polinizadores. Eh, que entonces el objetivo de la flor es atraer al insecto, pero que ese insecto visite otras flores para que realice la polinización, ¿no? Por lo tanto, ninguna flor le va a dar a la abeja el néctar necesario para que llene su buche melario solamente con una flor, porque no estaría cumpliendo su objetivo. Por lo tanto, le da un poquito. Puede seguir produciendo, pero le da un poquito. Entonces, la abeja en cada uno de esos 5.000 viajes va a tener que visitar muchas flores, 10, 20, 30 flores. Por lo tanto, cada cucharadita de miel
estamos hablando de cientos de miles de flores, ¿no? Eso para darnos una idea de la cantidad de trabajo que es y del respeto que tenemos que tener al momento de comernos esa cucharadita de miel. Y entender también que no hay ningún alimento, entre comillas, ¿no? No hay ningún sustituto de la miel. No existe el sustituto de la miel, no existe el sustituto del polen. Es que estoy podrido, te digo, estoy podrido, primero de los laboratorios, que el B-Food, que el Power B, no sé qué carajo, que el promotor super mega, o sea, una cantidad de basura, que la abeja lo que necesita es miel y polen, que lo produce ella misma. Entonces hay algunos que dicen que no, que si es que le sacamos toda la miel y le damos suplementos, vamos a ganar más plata, vamos a producir más miel. Mentira, mentira. No es así, no es así. Nosotros producimos miel, producimos una buena cantidad de miel por colmena y además la dejamos con reserva de miel para que pase el invierno. Miel que producen ellas. Y polen que producen ellas. No necesitan otra cosa. Y la cantidad de porquerías también que la creatividad, es que a mí me da entre risa y rabia, ¿no? Un año que los huevos, otro año los plátanos, este año las papas, ¿no? Entonces resulta que las abejas comen huevo, comen papa y comen plátano, o sea, porque de repente tienen complejo de chimpancé, otro día nacen reptiles, entonces quieren comer huevo. Es leche en polvo. O sea, no sé si se dieron cuenta que son mamíferos las abejas ahora y comen leche. O sea, leche en polvo. Y bueno, es que vos Entonces, hablas que son como, es como la ganadería, la apicultura. nos complicamos la vida. Es que nos complicamos la vida. O sea, comprando una cantidad que me dicen, no, es que viene este sustituto proteico de Canadá. ¿De Canadá? No sé, no sé. Y no, Tan y no, loco. y no es que tú vas a producir menos miel, ¿eh? No, no, no. Vas a producir más. Vas a producir más. Imagínate que producen lo mismo. Ya, imagínate que producen lo mismo. Producen lo mismo, pero no compras esas porquerías. Te ahorras insumos, te ahorras dinero, por lo Claro, tanto eres más productivo. claro. Y bueno, y hablando un poco de números, como para tener una idea, vos decías que, por ejemplo, en una producción a escala absurda, pueden sacar 5 o 10 kilos, que es una, o sea, comparación en lo que estuvimos en tu cosecha en este verano, es menos de la mitad. Es No, un absurdo. es que te Claro digo, que está en la cantidad, en la escala, ¿no? sí, es que, es que te digo, o sea, ya estuve una vez en Pichidegua, en el convenal de un señor que tenía 400 colmenas. Y fuimos a hacer una capacitación ahí, tenía 400 colmenas, y yo llegué y me sorprendí, porque no me esperaba que tuviera tantas colmenas. Digo, wow, vaya. Bueno, empezamos con la capacitación, empezamos a hablar de producción, y de pronto el señor dice, ojalá yo coseche este año, todavía no cosecho miel. Y digo, a ver, ¿cómo? Dice, tenía 400 colmenas hace unos años ya y nunca había cosechado miel porque estaba obsesionado con la multiplicación. Entonces, como estaba obsesionado con tener muchísimas colmenas, porque hay como una obsesión entre los agricultores que es muy graciosa, es como tú eres mejor no en tanto sepas más de apicultura, sino en tanto más colmenas tengas. Entonces, hay como una primera frontera que son las 100, ¿no? Y luego están las 1000. Entonces tú tienes un montón de gente que quiere tener 1000 colmenas, trabajan ¿Para como qué? chinos, gastan mucha plata y no producen miel, porque están obsesionados con multiplicar. Entonces, como están obsesionados con multiplicar, multiplican antes de tiempo, multiplican a las terneritas, ¿no? Entonces tienen unas crías chiquititas, pobrecitas, y las dividen. Entonces tienen 500 colmenas débiles, todas llenas de enfermedades, con problemas de déficit nutricional, en lugar de tener, qué sé yo, 50 colmenas en buen estado. 50 colmenas en buen Claro. estado. Entonces tú Y puedes obtener, por ejemplo, ahora, cuánta miel produces va a depender muchísimo de dónde estás tú. Mucho, mucho, porque va a depender de la capacidad de carga que tenga el lugar donde tú vives, capacidad de carga que puede ser mejorada, ¿sí? Una capacidad de carga es alterable. Si tú tienes un lugar que tiene una capacidad de carga para 40 colmenas, tú puedes hacer que ese lugar tenga una capacidad de carga para 200, porque
tú cultivas, tú nutres el suelo, tú plantas forraje, ¿no? Este, entonces va a depender mucho de eso, pero nosotros acá estamos hablando de rendimiento de 30, 40 kilos de miel por colmena, dejándole a cada colmena 15, 20 kilos de miel para pasar el invierno. No necesitamos comprar nada. No Y necesitamos en comprar. cantidad de colmenas, ¿cuántas tienen? Mira, la cantidad de colmenas para poder manejar una persona tranquilamente va a depender de si es que tú te quieres dedicar exclusivamente a la apicultura o lo quieres tener como una actividad aparte, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, hay gente que se quiere dedicar a la apicultura y dice, uy, yo quiero vivir de la apicultura, pero quiero trabajar un día a la semana. Eso no existe. Eso no existe, y si existe, que me lo digan, ¿no? Claro, Pero, por ejemplo, si es que tú quieres tener colmenas y quieres tener una producción de miel y quieres poder vender miel, tener miel tú para comer, polinizar tu predio, y dedicarle un día a la semana, tú puedes tener 40 colmenas tranquilamente. 40 colmenas, le dedicas un día a la semana en la época de mayor cantidad de trabajo y tienes una producción buena como para tener una entradita adicional, y, 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 y bueno, tienes un alimento para trocar, para vender, es para como, consumo como propio. un más un elemento más de tu producción en el campo. Pero como consejo para la gente que quiere tener colmenas, que se quiere dedicar, que quiere empezar a trabajar con abejas, que no empiecen con demasiado, ¿no? Porque muchas veces pasa que la gente se va y se entusiasma y se tira con 50 colmenas de golpe y se te va porque es complejo. No es que sea tan difícil ni tan imposible, no, pero es complejo. Es complejo, por lo tanto, es razonable empezar con muy poquito, 10 colmenas, 5 colmenas, Y ir trabajarlas, progresivamente aumentando. entenderlas, y una vez que ya te afiataste, te sentiste seguro, entonces haces una inversión mayor y inicias una producción a una escala mayor, claro. Bien, y bueno, ya vamos más de una hora y pico y 20 de charla o algo así, y no mencionamos todas los distintas, las distintas cosas que nos ofrece la abeja, porque no solamente estás produciendo miel, o ellas producen miel y después uno la pilla, pero nos estuvimos concentrando en la miel, pero también producen polen y qué otras cosas más. Mira, eso es muy divertido porque nosotros trabajamos con muchos pequeños productores acá, ¿no? Muchos, en varias comunas, y mira, es más, creo que nunca me he encontrado con uno que produzca propóleo. O sea, estoy tratando de hacer memoria. Nunca. Y ser apicultor y no producir propóleo es básicamente, es como, no sé, criar gallinas y no producir huevos, ¿no? Es Claro. una cosa que no se entiende. No se entiende. No, tengo gallina, y unos huevitos, no, es que no produzco huevos. ¿Y por qué? Así de raro es ser apicultor y no producir propóleo. El propóleo es un producto de una calidad brutal, que tiene una cantidad de aplicaciones para la salud humana y que es además fundamental para la propia salud de las abejas. Aquí como paréntesis, si tú eres apicultor, tú tienes que producir propóleo, aunque no consumas tu propóleo, aunque no vendas propóleo, que es absurdo, porque tiene un muy buen precio, es muy rentable el propóleo, y tiene una demanda alta además. Pero aparte de eso, el propóleo es el elemento fundamental dentro de lo que es la apicultura natural regenerativa para tratar enfermedades de la cría en abejas, para tratar, y Ah, de la abeja Loque americana, Loque europea, cría ensacada, cría de tiza, virus de parálisis crónica, tienen todos tratamientos que son en base a propóleo. El propóleo es un bactericida, antiviral y fungicida de primer nivel. Y entonces sirve en distintas dosificaciones para recuperar las abejas de enfermedades que son producidas por virus, bacterias y hongos. Por lo tanto, es la medicina para las enfermedades de las abejas, te la ofrece la misma colmena, ¿no? Ahora, si no produces propóleo y tienes un ataque de loque americano,
claro, vas a tener que invertir mucha plata en producir, en comprar ese propóleo para tratar a las abejas, si no, es gratis. Una colmena te puede dar hasta 1 litro de propóleo diluido por año. ¿Ya? Hasta 300 gramos de propóleo te puede dar una colmena. Depende de la genética, por lo tanto, por eso también nosotros cuando hacemos selección de abejas no nos fijamos solamente en la producción de miel, sino que también en la producción de propóleo o en la producción de polen. A mí en lo personal no me gusta mucho producir, cosechar polen, porque es un elemento muy importante para la vida de la colmena, pero uno puede sacar polen si quiere un poco para el mismo uso en la colmena en el caso de que tengas algún déficit de proteína, por ejemplo, algún problema de hambruna durante el invierno. Pero miel, propóleo y polen son 3 productos elementales, fundamentales, que se pueden producir bien, que te aumentan el rendimiento por colmena, te rentabilizan la producción y se pueden hacer de forma ética, ¿no? Sin explotar a las abejas, sin dañar sin condicionar su sobrevivencia ni dañar su salud. Ahora, jalea real es más complicado. Jalea real, la producción de jalea real comercial es imposible de hacer sin alterar drástica y radicalmente la naturaleza de la colmena. Por lo tanto, nosotros no somos Claro, partidarios porque ni lo la reina se alimenta exclusivamente de jalea real y el primer y día de las larvas, ¿no? las larvas. Por lo tanto, la forma de producir jalea real es hacer una producción de reinas así a saco, a muerte, y Ah, abortarlas y claro. ir cosechando. No, Sí, sí, es en el ahí fondo entiendo. destrozar la biología de la vida de la Bien, colmena. Y crías. Porque si yo tengo, por ejemplo, un plantel de 50 colmenas y tengo una mortandad anual del 10%, ponle del 20% ya, que tengo una mortandad del 20%, pierdo 10 colmenas al año, tengo 50. De esas 40 que sobrevivieron, hago 20 núcleos. Con 10 núcleos, con 10 crías en el fondo, recupero las 10 que perdí y las otras 10 las puedo vender. Uno también puede, porque si tengo 100 colmenas y produzco 50 crías, pero no quiero tener 150 colmenas, también puedo dedicarme un poco a eso. bien, bien. Y, por ejemplo, ¿qué aromáticas que habíamos dicho antes de que se corte? Íbamos a hablar un poco de las aromáticas que vos te gustaba sembrar ahí cerca, al pie o cerca de las colmenas. Fundamental el Ricas en orégano, timol, ricas en timol y también otro aceite esencial. Em, Tomillo, orégano, romero. romero, menta. Está buena la albahaca, pero esa es más delicada. Tomillo, romero, orégano, menta son mis favoritos. Lavanda igual, pero eso no tiene tanta incidencia sobre la barroa. Bien, eso más que nada por el tema de sanidad y el combate de la varroa, Absolutamente. el Y timol. además Bien, te gustan mucho las abejas. Y lo puedes utilizar cuando prendes el ahumador. Nosotros, en general, no somos amigos del ahumador. ese es Eh, otro mito para derribar, ¿no? claro, el mito de el humo tranquiliza a las abejas, ¿no? A mí me da Sí, mucha risa porque han habido marchas de apicultores que marchan, por ejemplo, contra los agricultores y que ahí me da risa y digo, bueno, está muy bien, pero primero deja de aplicar plaguicidas a tus abejas y después pide a los agricultores que dejen de aplicar plaguicidas a sus árboles, que es una cuestión fundamental. O sea, ¿con qué sí, cara llego yo a pedirle a un agricultor que no aplique plaguicida a, lógico. si es que yo le aplico plaguicida adentro de la colmena? Y salen a marchar con los ahumadores, como símbolo de la apicultura. Y el ahumador es símbolo de la represión hacia las abejas. El humo tranquiliza a las abejas de la misma forma que los gases de la policía tranquilizan a los manifestantes en una marcha. Ese tipo de tranquilización. No, sí, mi Totalmente. general. Acabamos de tranquilizar a la A turba. mí, claro, Tranquilizamos con lacrimógeno y gas pimienta. Es lo mismo. Entonces, el ahumador es una herramienta que hay que tenerla, porque a veces no queda más. Bueno, igual trabajas con africanizadas en el norte de Argentina
y por ahí hay que tenerlo bastante presente el ahumado, porque hay que ver cómo son esas abejas. Pero en general, nosotros lo utilizamos solamente si es que no hay alternativa, ¿ya? Yo el Claro, ahumador lo uso una vez al año, 2 veces al año, no más que eso. Y cuando se usa, tú puedes agregarle al humo, le metes ahí verde, la corta hierbita. la hierbita y te sale un humo aromático que ayuda a desprender la barroa de las abejas. Entonces, Y ahí tenés un doble propósito. es un recurso antiquísimo y que funciona muy bien siempre y cuando tengas piso sanitario. Porque si es que tú no tienes un piso sanitario, es decir, un piso que tiene una malla en lugar de la madera, la Claro, barroa se desprende y vuelve cae a subir. otra abeja y ya está, no te sirve de nada, es un saludo a la bandera. Claro. Pero el piso sanitario funciona. Y el piso sanitario es fundamental. ¿Por qué? El piso sanitario te ayuda a mantener baja la población de varroa, sobre todo en colmenas que tienen comportamiento higiénico. Si es que tú no tienes piso sanitario, las abejas que tienen comportamiento higiénico pierden esa ventaja evolutiva y quedan a la par con las que no tienen comportamiento higiénico. Mejora sustantivamente la eficacia de los tratamientos orgánicos, ¿ya? Porque el tratamiento orgánico, que no es un insecticida normalmente, tiene un impacto a veces un poquito más bajo, tiene una parte de barroas que mata y otra que atonta. Con el piso sanitario te mata a las que mató y te mata a las que atontó, porque se cayeron a través de la malla y murieron de inanición. Y mejora la ventilación de la colmena además, que es fundamental la ventilación. Es fundamental la ventilación porque la humedad perjudica notablemente a las abejas, más que el frío, más que el frío. Y Ajá, una mira. adecuada ventilación resulta también sumamente importante para evitar la aparición de algunas otras patologías. Y el piso, hay distintos pisos para invierno que para verano, ¿verdad? Así era. Sí, dependiendo del territorio. Por ejemplo, en Chile, eh, el clima, claro, bueno, en todos lados, en Argentina tiene una cantidad de climas que es una locura. Si es que tú tienes un invierno que es demasiado crudo, ¿no? Mucho frío, mucha humedad, nosotros acá tenemos un invierno más o menos severo, estamos más o menos a la altura de, un poquito más abajo de Neuquén, por el lado chileno. Ujú. Si hace mucho frío, tú lo que puedes hacer es utilizar un piso con ventilación reducida en invierno. Entonces, yo lo que tengo acá, igual acá pasamos el invierno con piso sanitario abierto, ¿eh? No hay ningún problema en realidad, porque si tú piensas, la malla está abajo, el bolito está arriba, el aire caliente sube, por lo tanto no es que enfríe tanto. Si es que enfriara mucho, las abejas propolizarían la malla y no lo hacen. Claro. Se puede pasar con piso sanitario bajo nieve, no hay problema. Pero igual si tú quieres tener un poquito de regulación ahí porque hace mucho frío, lo que hacemos nosotros es que le dejamos una ventilación reducida. En la parte posterior del piso, dos agujeros de 5 centímetros. La broca esa de 50, ¿no? Ujú. La broca de copa de 50, dos agujeros con una mallita para que no se metan avispas ni qué sé yo. Y entonces hay una ventilación, pero más reducida. Y cuando empieza la temporada, entonces una ventilación abierta 20 por 20, 25 por 25 centímetros, sin bandeja, sin bandeja. Ventilación permanente, piso abierto, sin bandeja. Bien. A las abejas Eh, a las abejas, perdón. les encanta. Ah, ya. Che, a ver, derribando mitos, por ejemplo, los zánganos no sirven, ¿no? Como que está muy instalada en la cultura popular también, que es un zángano, ¿no? Que no hace nada, lo único que hace es Claro, comer, pero claro. qué roles cumplen dentro de la colmena? O sea, si no tuvieran ningún rol, más allá de fecundar Y a la reina. los zánganos son importantísimos. Son importantísimos no solamente por su rol dentro de la colmena, sino también por la lectura que tú puedes hacer de su presencia o ausencia, ¿no? Ujú. Son un bioindicador muy importante. Yo todavía me he encontrado con apicultores que matan los zánganos. Dicen, no, es como este que se come la miel. ¿Verdad? Nada en la colmena es todo perfecto. Es todo perfecto. Estamos hablando de 100 millones de años de una evolución que ya la quisiéramos nosotros, ¿no? Eh,
El zángano está presente en la colmena básicamente durante la temporada productiva. Desde que la primavera se afirma hasta el otoño, puede vivir de 4 a 6 meses, dependiendo de su suerte y de la cantidad de proteína almacenada en su tejido, y va a ser eliminado por las abejas al acercarse el invierno porque deja de cumplir sus funciones. Tiene varias funciones, una de ellas es evidentemente fecundar a las reinas. Uy, hay un universo acá, es que hay un universo acá que tiene que ver con la fecundación, es para que hagamos una charla un día de fecundación, de abejas. Solamente, claro. Que tiene que ver con problemáticas severas de la apicultura que se dan por el momento en que fecundan las reinas, porque la mayoría de los apicultores que hacen los núcleos fuera de momento, no en el momento en que tiene que hacerse el núcleo, que es justo cuando las abejas te dicen, cuando las abejas enjambran, cuando las abejas reemplazan a sus reinas, es cuando hay una mayor cantidad de zánganos maduros en el ambiente. Mayor cantidad de zánganos maduros en el ambiente. Si es que tú fecundas reinas en un momento en que no tienes esa carga abundante de zánganos maduros en el ambiente, entonces esas reinas se van a fecundar con cualquier zángano de porquería que se encuentren por ahí, y eso tiene, o no se van a fecundar bien, van a agotar antes su capacidad o sea, su almacenamiento de espermatozoides se va a agotar antes, por lo tanto, va a ser... ¿Se cortó? A ver, a ver. ¿Ahí va? Compañero, sí, ahí está, y volvió. Ya, algo pasó. Se emocionó demasiado. Bueno, en fin, entiendo por... Está bien. El zángano, además de fecundar a las reinas, que es muy importante, Regulación térmica también de la colmena. es decir, cuando, porque se dice, no, ese zángano es un holgazán porque sale a volar solamente cuando hace calor, que es verdad. Si hace frío, el zángano está dentro de la colmena, no asoma la nariz el cabrón. No asoma la nariz, o sea, bueno, no tiene nariz, pero no asoma las antenas, dice, oh, qué frío, me quedo aquí adentro. Cuando empieza a calentar el solcito, 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, Ahí. él sale a buscar reinas vírgenes, que es lo único que hace, ¿no? Y cuando empieza a bajar la temperatura a 4 de la tarde, rápidamente vuelve a la colmena. Conclusión del apicultor, es un flojo de mierda. Bueno, Claro. ¿qué es lo que pasa? El zángano está en la colmena cuando hace frío. ¿Qué pasa cuando hace frío? El zángano dentro de la colmena, con esa masa térmica que tiene, porque es un grande, un gordo así, grandote, produce mucho calor el zángano. Por lo tanto, una colmena que tiene una buena proporción, no sé si se me escucha. Sí, una Sí, mayor una mayor proporción de obreras trabajando en el campo, porque esas obreras van a poder estar afuera, porque los zánganos van a estar aumentando temperatura, no ellas, ¿no? Claro, El zángano en primavera siempre es un bioindicador de fortaleza. Una buena población de zánganos, las mejores colmenas son las primeras que hacen zángano. ¿Por qué? Porque cuando la reina se siente segura, es decir, soy la reina de una colmena fuerte, estamos en buenas condiciones, tenemos alimento, tenemos empuje, entonces empieza la postura de zángano. Siempre es un buen indicador la postura de zángano. Muy distinto es que tú tengas un problema en una colmena sanganera, tal, pero eso ya es harina de otra costal, es harina de otro costal. muy distinto es que hubo un paréntesis ahí de transmisión. Muy distinto es tener una colmena sanganera, Ah, está bien. ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Bien. Che, creo que nos quedan algo así como 20 minutos, así que vamos a empezar o sea, yo tengo anotado varios temas más y demás, pero sé que hay muchas preguntas. No, ¿no? ¿Ah? Nada. No, justo se me cortó. Pero si querés le vamos ahí, me pasaron unas preguntas que fueron metiendo ahí en el chat.
Hay una que se repitió como 5 veces, que no paro de verla por todos lados. ¿Alguien escuchó cuál es la distancia adecuada entre colmenas? Que la preguntaron como 7 veces. No sé si existe tal cosa o si es relativo. A ver, en términos generales, mientras mayor sea la distancia, mejor, ¿no? Mientras más separadas estén las colmenas, absolutamente Mejor. mejor. Ahora, esto tiene que estar supeditado a, a la razonabilidad productiva. Es decir, si tengo una colmena acá y otra a 4 kilómetros y tengo 50 colmenas, vamos, no El puedo, manejo ¿no? inviable. Entonces es inviable el manejo. Tiene que ser productivamente viable, acorde al tamaño del predio, pero considerando que mientras más separada estén mejor, la colmena va a responder mejor, va a estar en mejores condiciones en general y además va a ser mucho más lento el proceso de contagio en el caso de contar con, de que nos ingrese una enfermedad infecciosa como puede ser una loquia americana. En términos generales, para mí, la distancia mínima entre colmena y colmena es de 60 centímetros, pero estamos hablando de mínimo, mínimo, ¿no? 60 centímetros. Ojalá 1 metro. Pero entre colmena y colmena, mínimo una colmena de diferencia. ¿Ya? Si es que no tengo Bien, espacio. Yo perfecto. priorizo bajas individuales y la mayor dispersión posible, romper las líneas rectas. En el fondo, el objetivo es evitar deriva. Me llamaron por teléfono. Ah, vale. Eh, Hay una pregunta que se repite justo recién ahora y voy con ella, que es a pedido de Granja La Compartida, unos amigos de Uruguay, y de, perdón, insisten. Eh, si conoces el Quitado. método Perone, Oscar Perone, perdón compañero, ¿conocés la permapicultura de Oscar Perone o utilizás algo de lo propuesto por él? Eh, no sé, yo no tengo idea, no soy, no conozco. Bueno, yo lo que conozco del método de Perone básicamente es por lectura y por conversaciones con algunos colegas que en su momento intentaron. Sí, Eh, la apicultura que nosotros proponemos y practicamos no está relacionada con la permapicultura que propuso en su momento Perone. ujú, Eh, si bien me parece que compartimos fundamentos, ¿no? Compartimos una determinada ética que tiene que ver con el respeto hacia el ser y con el conocimiento o con lo importante que tiene que ver conocer los ciclos de la colmena, sus comportamientos, tal. En Chile en general, cuando se probó este método, no funcionó. Capaz que por ahí alguien me está escuchando y me dice, a mí me funcionó, puede ser, pero en general, a lo largo del territorio mucha gente lo probó y no funcionó. Yo pienso que eso, más que una falla de la técnica, por ahí tenía que ver con que Perone trabajaba con abejas africanizadas y la abeja que nosotros trabajamos en Chile no es africanizada. La abeja africanizada que está presente en el norte de Argentina no tiene diferencias importantes y significativas respecto a la abeja que trabajamos acá, la abeja italiana, la abeja cárnica, la abeja criolla, que es una mezcla de tal. La propuesta de Perón aquí no anduvo funcionando básicamente porque con estas abejas no anda. O sea, dejarlas ahí solas, sin que hagan nada, interviniéndolas una sola vez al año, no funciona. O sea, son técnicas distintas, vamos, son técnicas distintas. pero tiene que ver con el tipo de abeja de Apis mellifera que se esté, con la que se esté trabajando. Digo, Es lo que por yo esto que creo, explicabas de la genética que está degradada y demás, con los comportamientos y demás. es lo que yo creo, porque por ejemplo acá conversaba con gente y me decían, porque yo decía, a ver, estamos trabajando con abejas, porque tú me dices, no, pero si es que es lo mismo que digo yo, las abejas llevan 100 millones de años de evolución, han sobrevivido lo más bien sin nosotros. Entonces, bajo ese argumento, tú podrías decir a lo, a lo agricultura natural, ¿no?
Es como, bueno, entonces hay que dejar de hacer, es la apicultura del no hacer, ellas se las arreglan solas. Es decir, no, hermano, no se las arreglan solas. Por ahí las abejas de hace 100 años sí se las arreglaban solas, pero es que no estamos trabajando con esas abejas. Estamos trabajando con abejas que han perdido su capacidad de sobrevivencia, que han perdido muchas veces la capacidad reproductiva, que han perdido la capacidad de reemplazar a sus reinas. Es decir, no hay que trabajar en colaborar con ellas para poder recuperar determinados comportamientos. La realidad es que trabajando con estas abejas, si es que tú no haces nada, se mueren, es triste. Y es responsabilidad de la propia apicultura, pero es que es así. Entonces, la solución no es dejar de hacer, no es no hacer nada. Y luego tú me dices, no, pero es que eso es que tú compras abejas en la apícola, pero es que tú tienes que poner trampas caza enjambre y van a llegarte enjambres de los, salvajes de los bosques vírgenes. ¿Qué enjambre salvaje? ¿Cuáles bosques vírgenes? Si eso ya no existe, no hay bosques vírgenes. Está todo destrozado. Entonces, básicamente lo que hay ahora es abejas que han pasado por la industria, han sido manipuladas genéticamente por los criaderos, y en aquellos lugares donde todavía se conserva algo de selva, algo de algún bosque primario, que básicamente en el mundo no sé cuántos bosques primarios quedan, prácticamente nada. O sea, son tesoros genéticos muy raros, tesoros biológicos muy, muy extraños, pero no es lo normal, no es lo normal trabajar con esos seres. Por ejemplo, el día uno de tu curso de apicultura natural y regenerativa que se hizo en el verano, que después nos llamó una de las señoras ahí de WITAC de la escuela, una de las Sí, vecinas, dijo, profe, por favor, venga a ayudarnos, que tal, que encontramos un enjambre ahí. Ese enjambre, que de hecho me hizo una apiterapia tremenda en las manos, eh, intensiva. intensiva, ¿qué tipo digamos, de comportamiento genético original guardaría, digamos? ¿Estaba más o menos conservado o tampoco? Es que imposible saberlo sin hacer un trabajo de observación posterior a la En captura el del tiempo, enjambre. claro. En el tiempo, en general, cuando uno encuentra un enjambre, básicamente tú tienes sobre un 95% de posibilidades de que el origen de ese enjambre sea otro apicultor, no un enjambre original, vamos, salvaje. Eso prácticamente no queda en enjambre salvaje. Esa es la verdad. Bien. Bueno, voy a ir a hacerte unos pimpones de preguntas. Dale. Eh, ¿Qué tipo de cajones técnicos utilizan? O qué tenés para mencionar al respecto? Ya hablaste un poco de lo de Perone, pero sé que hay A ver, con esta forma, cuadrado, Landstrot, qué sé yo. esa es una buena pregunta. Nosotros utilizamos todas las herramientas de la apicultura moderna. En América Latina, la medida de cajón que más se utiliza es la Langstroth. ¿Ya? Es la que se conoce en Argentina y la que se conoce acá. La técnica Langstroth. Ahora, esa se puede usar mal, como se usa en general, ¿no? O se puede usar bien. La herramienta es buena. El cajón moderno, la centrífuga, todo las herramientas de que disponemos a través de apicultura moderna son buenas herramientas. El tema es cómo se utilizan esas herramientas. Bien utilizadas, esas herramientas nos permiten trabajar de lujo. ¿Ya? No tiene que ver con que si es que la colmena yo la meto en una caja de madera, o en una caja de barro, o en una caja de mimbre, ¿no? Es decir, normalmente se pensaba como me dicen, no, pero es que ¿cómo dices que eres apicultor natural si es que las metes en esa caja de madera cuadrada? Deberías meterla en una cosa redonda de Espiral, mimbre. Claro, yo digo, da exactamente lo mismo que sea cuadrado o sea redondo. Lo importante es cómo están adentro, que estén protegidas, que estén bien y cómo intervienes tú. En la Edad Media, las colmenas las tenían en colmenas de mimbre, preciosas, unas colmenas redondas de mimbre maravillosas. Y para cosechar, las mataban con azufre, ¿no? Entonces no da lo claro. mismo. Tengo una colmena de mimbre hermosa o de barro y le meto azufre para cosechar. La apicultura moderna te permite entender el organismo a un nivel muy íntimo, cómo funciona, qué le está sucediendo, te permite comunicarte con él, te permite poder cosechar solamente el excedente, sabiendo a ciencia cierta cuánto le estás dejando tú
para que pase un excelente invierno, sin destrozar los panales. Es decir, la apicultura, y por otro lado, nuestro objetivo es cambiar la forma de hacer apicultura en el planeta. Es un objetivo medio delirante, pero para allá, eso es lo que queremos. Y yo no puedo ir donde un apicultor, donde un productor que tiene 50 colmenas Langston y decirle, no, lo que usted tiene que hacer es quemar todos estos cajones y hacerse unas colmenas de adobe. No, me manda la punta al cerro, no se Claro, puede. claro. Usamos todas las herramientas de apicultura convencional. Ahora, lo que sí, utilizamos el cajón Langstroth, pero doble cámara de cría. Es decir, el nido de cría de una colmena Apis mellifera es aproximadamente 2 cajones Langstroth. Por lo tanto, nosotros potenciamos y trabajamos con doble cámara de cría de forma permanente. Para nosotros, una colmena que tiene una cámara de cría, una sola cámara de cría llena a tope, es una cría. La colmena madura tiene doble cámara de cría. Bien. ¿Y qué relación hay entre marcos cría y marcos de miel para invernar? ¿O qué proporción, digamos? Bien, para una colmena que entra al invierno en un solo cuerpo, con los 10 marcos poblados de abejas, nosotros consideramos 4 a 5 marcos de miel. Es decir, 12 a 15 kilos de miel. Bien. Bueno, ¿cómo alimentás en el invierno, digamos, algún tipo de suplemento o algo? ¿O solamente la pura miel que guardás de la cosecha? Una pasta con 3 huevos revueltos, 4 plátanos. No. Ahí la receta. No alimentamos en el invierno. Alimentar en el invierno no tiene sentido. Tienen miel y tienen polen. No hay que alimentar en el invierno. ¿Ya? Tú Ok, alimentas en invierno si es que tus colmenas no tienen comida. ¿Ya? Ahora, atención. El invierno no termina el 21 de septiembre. Dale. El 21 de septiembre, ¿cuándo termina el invierno? El invierno termina cuando florece la primera especie aprovechable por las abejas. ¿Dale? claro. Aquí el invierno termina los últimos días de julio, porque los últimos días de julio florece el aromo. Una vez que florece el aromo, empieza a entrar polen de afuera. Una vez Igual, ¿cuánto tiempo? Ahí volvió, dale, amigo. se escucha. Sí, sí, se Una escucha. vez, una vez que empieza a entrar ese néctar, o ese, por ejemplo, en el norte de Chile, el centro, el boldo, o aquí mismo, tal, el almendro, primer frutal, empieza a entrar un poco de polen, un poco de néctar, por más que en nuestro calendario sea invierno, y la energía de la colmena cambia. La reina activa la postura y empieza a, eh, a generarse más bien empieza un periodo de altísima vulnerabilidad, que no es el invierno, es la primavera temprana, ¿no? Entonces, florece las primeras El floraciones, aromo, la primavera temprana, tú tienes un periodo de transición entre invierno y primavera de mucha inestabilidad climática en que empieza a crecer el nido porque aumenta la postura, entonces tú puedes tener mortandades por hambre ahí, aunque hayan entrado con alimento al invierno. Entonces, en ese periodo de tiempo, que puede ser 1 mes a 2 meses, dependiendo de la zona donde tú estés, que es de alta vulnerabilidad, porque el nido crece, pone en cría, la abeja empieza a trabaja, de repente llueve 10 días, se comen toda la reserva, ahí nosotros brindamos lo que llamamos alimentación de sostén, ¿ya? Que es un jarabe con miel y agua, miel de las propias abejas, agua, se hace un jarabe y se le incorporan 5 cc de propóleo por litro de alimento. 5 cc de propóleo diluido al 30% por litro de alimento. Ese propóleo tiene la finalidad de reforzar el sistema inmunológico
de desinfectar el aparato digestivo a través del cual atacan las enfermedades de la cría que se manifiestan en primavera y bueno, ya está. Con eso nos aseguramos de entrar a la primavera con colmenas sanas, fuertes y de evitar las mortandades por hambre que no se dan en invierno, se dan en primavera temprana, producto de la distorsión y entre cantidad de cría nueva y alimento y la inestabilidad climática. Impecable. Bien. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Vos si viste alguna pregunta, también mandale. Quería mencionar nomás que bueno, tenemos nosotros una página web que es apiculturanatural.com y nos encuentran como Apicultura Natural Chile tanto en Facebook como en Instagram. Y en la página web, que no me gusta, un poco desastrosa, pero ahí cuando hacemos alguna actividad o tal, lo vamos publicando y por si de repente les interesa saber más o acercarse un poquito más, a hacer cualquier consulta, cualquier pregunta de repente que les haya quedado dando vuelta, también está el correo que es contacto@apiculturanatural.com. Perfecto. Y en ese sentido, si hay interés y manifestado, se puede armar un tallercito, una charla más específica, porque hoy la idea era un poco difundir qué era la apicultura natural y regenerativa, ¿no? No hablar en específico, porque hay preguntas muy específicas de enfermedades y de cosas que para abordarlas nada, es un poco más, necesitas más espacio, más tiempo. Yo Pero bueno, eso por un lado, después por otro recordarles que está tu libro, ¿no? Yo no sé si en Argentina habrá disponibilidad del libro. creo Voy a que por preguntarle al Mercado Pato. Libre. Bien, perfecto. Después, y después el de la Magda, que está alucinante. Que alguien Está lindo. preguntaba que creo que cuando estuviste en Córdoba consiguió tu libro, pero está interesada también en este otro para niños. No sé si habrá Sí, también en Argentina. yo creo que todavía no, pero habría que hablar ahí con Pato, con el editor, para que se mande para que imprima unos cuantos allá. Es un libro que está orientado para niños, pero que tiene muchísima información. Hey, yo me lo leí, está buenísimo. Para O niños sea, como... para niños como uno. A mí por lo menos en términos generales, te ordena un montón y después, bueno, el tuyo es la mismísima Biblia, digamos. Ahí hay para meterle. Ahí Sí, está, hay de bueno, todo. el libro está disponible en Chile, está disponible en Argentina, también en España. Se llama Apicultura Natural, hacia una apicultura regenerativa y productiva, de Editorial Cable a Tierra. De la misma editorial está La Vía de las Abejas. Y bueno, si tienen cualquier duda acerca del libro, también pueden escribir al correo contacto@apiculturanatural.com y ahí, bueno, qué sé yo, los podemos despachar o les decimos dónde lo pueden conseguir. Pero nuestra información es toda abierta, ¿eh? Nuestra idea es compartir toda la información que podamos compartir porque se trata precisamente de desarrollar modelos de una buena forma de hacer apicultura, ojalá en todas partes y que esto se contagie y que podamos empezar a trabajar bien con las abejas, que es más que necesario. Increíble. Y con lo que me quedo es que, de alguna manera, ganadería, agricultura y apicultura son distintas expresiones de lo mismo, de alguna manera, de la vida. Hay Entonces, los que, manejos están bien ligados. tenemos que ver la especificidad del conocimiento y empezar a integrar todos esos saberes, porque no podemos saber solamente, o sea, si nos quedamos solamente encerrados en una cosa, ya no, tenemos que entender el organismo completo. Ya no podemos Claro, entender solamente el riñón en su totalidad si es que no entendemos todo el organismo. impecable. Bueno, quedan 28 segundos, así que, amigo, compañero, la Compañero, seguimos en una ronda de vino. esa. Un abrazo Un para abrazo. todos, gracias por estar ahí. Gracias a todo el mundo. Gracias Y por la bueno, invitación. esto va a andar por YouTube también.